Hola profesor, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3, conocido como los Cochilocos, y bueno, vamos a presentarle lo que es el PBL Signal Conditioning. Nuestro equipo está conformado por Sergio Arturo Garduño, Jesús Baeza, Abraham Emilio, Isaac López y su servidor Jesús Cruz. Bueno, en primera instancia vamos a hablar de lo que son los amplificadores operacionales o conocidos coloquialmente como los OPAMs. Estos son dispositivos compactos diseñados básicamente para proporcionar la función de transferencia deseada. Están compuestos por un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Básicamente la salida es la diferencia de las dos entradas multiplicada por el factor de ganancia. Ahora bien, para realizar el acondicionamiento de la señal que recibimos en nuestro circuito de readout, utilizamos un OPAMP, un amplificador operacional. Más que nada, para poder amplificar el voltaje con una entrada de tipo diferencial y obtener, como lo mencioné anteriormente, una salida amplificada con la referencia tierra. Nosotros escogimos utilizar el OPAMP TL081IP con las características de tener un voltaje de alimentación de entre 0 y 42 volts, una corriente de entrada de 10 a 10 miliamperes y una temperatura de ambiente de alrededor de menos 55 a 150 grados centígrados. El desacoplamiento de señal, para desarrollar la señal pues, se necesita conectar más elementos. A continuación, pues para no afectar la señal recibida por el circuito del readout. En este caso se utiliza un seguidor de voltaje para cada transductor, como se muestra a continuación en la parte de la derecha. Y después se observa la retroalimentación del OPAMP de la misma salida, el cual va a estar generando se puede decir un seguidor de voltaje, el cual es la diferencia de la señal con baja impedancia, lista para ser conectada a otros circuitos sin afectar el readout. La amplificación, calibración y cancelación del offset se sacan mediante la configuración de un OPAMP de amplificación diferencial, el cual se realiza esta operación conjunta, de tal manera que como se muestra en la imagen, que la tenemos aquí del lado izquierdo, se observa que si se mantiene de esta manera, con pares iguales de resistencia, se obtiene una configuración de ganancia controlada y se buscará las cantidades necesarias para que la ganancia sea de 0 a 5 volts, que es la que buscamos para que el circuito ADC a utilizar próximamente funcione correctamente. Bueno, para calcular la ganancia es necesario observar la fórmula de Vout de salida de la configuración de amplificación diferencial. Bueno, como se había mencionado, se requiere una ganancia que vaya de 0 a 5 volts, por lo que de acuerdo a la fórmula en la configuración de la amplificación de diferencial se ve que R1 y tiene la misma cantidad de resistencia que la otra R1 utilizada para la retroalimentación. También se observa de esta misma manera con R3. Bueno, se ve como se observa en la fórmula donde aquí hay una pequeña confusión donde B2 realmente es el voltaje de entrada que llega del circuito de readout que se utilizó después del seguimiento de voltaje, mientras que B1 será el voltaje de calibración en este caso será de 5 volts. Y para obtener la ganancia requerida se necesitará escoger las resistencias R3 y R1 correspondientes. Bueno, como se observa en las divisiones, se ve que se divide 5 volts entre el 1.22, que será la delta que cambiará de voltaje de acuerdo al circuito de readout, dando como un resultado de 4.098, y mientras que en el otro transductor esta delta será de 1.23 volts, dando como así un factor de ganancia de 3.78. A partir de esta diapositiva podemos observar la aplicación de la teoría vista hasta ahora. Una vez que realizamos los cálculos observados anteriormente, realizamos la simulación y colocamos las resistencias adecuadas junto con los OPAMs para acompañar los procesos anteriores realizados por PBLs anteriores. Esto para poder rectificar los temas vistos, así como aplicar lo nuevo
y también poder visualizar los resultados que nos entregaba este nuevo circuito, tanto a la entrada como a la salida. En los indicadores de color amarillo podemos visualizar cómo se llegan a interactuar dichos componentes. Los resultados obtenidos después del acondicionamiento de la señal fueron los siguientes. Como podemos observar, en el punto 0 obtenemos una temperatura de 0.813, que será nuestra condición inicial para la función de transferencia, y donde tendremos una sensibilidad de 31.3 milivolts sobre grado centígrado. Eso nos da una función de transferencia igual a 0.313x más la condición inicial, que era 0.813. Y también obtenemos lo que buscábamos con el acondicionamiento de la señal, que era que en el punto C de menos 20 tendríamos un voltaje muy cerca, que tiende a 0. Y con este acondicionamiento que hicimos, lo logramos. Así también, cuando la temperatura llega a los 140 grados Celsius, tenemos el voltaje de 5 volts. Para el termistor tenemos una sensibilidad igual, 31.31 milivolts, y con una condición inicial en 0 de 0.77. Y estas son las gráficas que obtuvimos, donde la temperatura menor, el voltaje menor que vamos a tener es de 0.043 y el mayor voltaje que vamos a tener es de 5.011. Como conclusión, después de obtener una señal acondicionada y después del proceso de amplificación y calibración, hemos aprendido las distintas configuraciones de los op-amps, tales como la configuración diferencial, la del buffer y la del seguidor de voltaje. Estos fueron muy útiles para acondicionar la señal de una manera óptima y que tuviéramos un resultado muy cercano a lo que estábamos aspirando, que era el voltaje de 0 en la temperatura de menos 20 grados y el voltaje de 5 en la temperatura de 140 grados Celsius. Creo que estas fueron de las cosas más útiles que hemos aprendido en las clases, y me veo utilizando estas configuraciones de op-amps y filtros en diferentes aplicaciones. Bueno, como mi conclusión personal, igual puedo mencionar que aprendí a utilizar los amplificadores operacionales como son los op-amps, ya que en anteriores materias, en otros cursos he tenido lo que es el procedimiento de cómo desarrollar un op-amp, más nunca lo había utilizado de forma, pues ahora sí, física. También pude aprender, bueno, cómo dentro de nuestro circuito se puede utilizar para tener diferentes variaciones en los resultados deseados. De la misma forma, bueno, aprendí que se puede utilizar un buffer o un seguidor de voltaje para seguir con nuestros resultados. Y ya. Mi conclusión personal es que pude aprender bastante para poder aplicar los componentes del OPAMP y del seguidor de voltaje, así como la simulación de estos componentes y su interacción con otros elementos vistos en clase. Como conclusión de este PBL podemos tener en cuenta lo que son los usos de los amplificadores operacionales, los cuales son los OPAMPs, y pues cómo se pueden determinar la ganancia por medio de determinar la mano con cálculos matemáticos, y de igual manera, si no depender solamente de un simulador. De igual manera, también vimos las distintas configuraciones que podemos utilizar en los amplificadores operacionales, como puede ser el sumador, el restador, entre otros. Y de igual manera, podemos utilizar, o sabemos la necesidad, sabemos el uso de un seguidor de voltaje o buffer.
Bueno, lo que yo aprendí después de haber realizado este PBL, como ya mencionaron también, fue el utilizar la configuración del OP-AMP de amplificación diferencial y observar cómo a través de esta configuración se puede lograr todo, tanto amplificar, calibrar y cancelar el offset. Y bueno, de esta manera como también lo simulamos a través del multisim y observar cómo realmente cambian las ganancias y el tipo de resistencias utilizadas.